Hermanos, decía que en esta noche tenemos dos capítulos, el 13 y el 14 de Levítico. Ambos son bastante extensos y ahí trataremos de ver nuevamente, como lo hemos hecho en estas noches previas, algunos versículos que nos ilustren, que nos ayuden a determinar el contenido en general, para de ahí pasar al Nuevo Testamento y hacer algunas aplicaciones. Pero la pregunta que obviamente el pueblo de Israel habría tenido en aquel tiempo habría sido: ¿cómo nos vamos a conducir? ¿Cómo vamos a vivir delante de este Dios que se ha manifestado de una forma tan uh, grande, de una forma tan poderosa y obviamente de una forma tan santa? Una vez que le escucharon hablar en el Sinaí, se les dieron ciertas instrucciones en cuanto a no acercarse, y no solo eso, sino que también santificarse, estar listos para cuando Él habría de hacer esa manifestación. Y ahora, después de la construcción del tabernáculo, la gloria de Dios que ha aparecido, ¿cómo nos vamos a conducir en la presencia de este Dios que ahora ha venido a morar entre nosotros? La respuesta, obviamente, Levítico, el libro de Levítico, que no sé si ustedes se acuerdan, pero en la primera conferencia mencionábamos que el nombre del libro en hebreo es "y él llamó", y Yahweh llamó, porque es una continuación de lo que tenemos al final del libro de Éxodo, donde esa aparición, manifestación de la gloria de Dios sucede cuando se terminó el tabernáculo, como una, como una aprobación a lo que ellos habían hecho, e inmediatamente comienza el libro de Levítico diciendo: y Yahweh llamó. Entonces, y él y Yahweh llamó es el nombre del libro en hebreo. Y eso es algo que nos indica todo lo que el Señor le dijo a Moisés que debería de comunicar al pueblo, obviamente, para que ellos tuvieran esa instrucción de cómo conducirse. En los primeros 7 capítulos, el Señor habló de que para acercarse a Él, lo cual es en realidad una demostración de adoración, acercamiento al Señor, reconociendo todo lo que Él es, a la vez que se reconoce lo que nosotros somos, nos acercamos a Él. Bueno, Israel habría de acercarse al Señor en adoración, pero la única forma de hacerlo era a través de los sacrificios, y fue precisamente lo que él describió, instruyó en esos primeros 7 capítulos. Nosotros hemos tomado la aplicación para nosotros diciendo que debemos de vivir delante de ese Dios santo, porque es el mismo Dios que se manifestó a Moisés en aquel tiempo, el que manifestó la presencia de su Hijo, el Señor Jesucristo, a quien le hemos recibido como Salvador, en quien hemos creído y ahora estamos viviendo delante de Él. ¿Y cómo habremos de vivir? Bueno, básicamente de la misma forma de los israelitas, con ciertos principios derivados de allí y aplicados por medio de la enseñanza del Nuevo Testamento. Pero debemos de vivir en adoración digna de la santidad divina, adorando a ese Señor, a ese Dios, con todo nuestro ser, pero reconociendo esa santidad. En los capítulos del 8 al 10, el Señor procede a darles instrucción a los sacerdotes, las personas ungidas, escogidas, apartadas, para que ellos se encargasen de asistir al pueblo a realizar esos sacrificios en la forma apropiada. Y entonces el servicio que ellos deberían de realizar debería ser, como hemos dicho, en forma apropiada. Y así también nosotros. Porque si bien es cierto que hay entre nosotros, como lo hubo en aquel tiempo, personas específicamente llamadas para tener una vocación, para dedicar todo su tiempo al ministerio del Señor,
En efecto, el Nuevo Testamento nos dice que todos tenemos esa función sacerdotal, que podemos venir delante del Señor a través de Jesucristo. Por lo tanto, todos somos siervos y debemos de servirle en una forma apropiada, aplicando principios que encontramos allí en Levítico y en correlación con lo del Nuevo Testamento. En tercer lugar, los capítulos del 11 al 16, que es en esa sección en la cual nos encontramos estudiando ahora. La idea, la enseñanza es de mantener la pureza en todo. Ayer hablábamos de aquello que viene a ser parte de nuestra vida. Esa enseñanza la derivamos mayormente del capítulo 11, en el cual se le da instrucción al pueblo de Israel en cuanto a lo que ellos podían o no podían comer. Hemos dicho, y lo sabemos, que gran parte de nuestro tiempo, en cierta forma, lo pasamos alimentándonos. Y lo que nos alimentamos viene a ser parte de nosotros. Ellos deberían de tener cuidado de no contaminarse con aquellas cosas que el Señor había declarado inaceptables para él. Entonces, nosotros, al hacer parte de nuestra vida una cosa o la otra, y ya no estamos hablando específicamente y exclusivamente de lo que comemos, pero toda relación, toda situación, toda costumbre que incorporamos en nuestra vida debe ser algo que el Señor acepta y que por lo tanto no nos hace a nosotros inaceptables, pero todo lo contrario, aceptables en nuestra adoración delante de Él. Y la segunda parte de anoche fue en el capítulo 12, un capítulo bastante breve, pero con gran enseñanza, particularmente en aquel caso, específicamente en aquel tiempo, para la mujer que había dado luz a un niño o a una niña, y ciertas cosas que la hacían inaceptable para ir a adorar al Señor. Y de ahí también podemos derivar enseñanzas para nosotros que tienen que ver con nuestro acercamiento al Señor, en nuestra adoración, porque el punto de este capítulo 12 es que aquella mujer que había dado a luz, debería de ausentarse de la adoración pública, es decir, del recinto a donde el Señor se había manifestado, de ese lugar donde Él había hecho su presencia en medio de su pueblo, el tabernáculo. Ella debería estar ausente hasta que ya todo estuviera aceptable y ella hubiese pasado por un ritual de purificación. De la misma forma, cuando venimos a adorar al Señor, particularmente en términos de juntos con el resto de la congregación, de una forma pública, debemos de estar puros en todo lo que concierne la totalidad de nuestra vida. Y es ahí básicamente la enseñanza que derivamos. Esta noche, comenzando con cierta parte del capítulo 13, cierta parte del capítulo 14, porque estos capítulos básicamente se dividen en dos cosas. En primer lugar, en lo que se refiere a la vida comunal. Cómo deberían de ellos vivir delante del Dios Santo, pero en relación no solo a Él, no solo al Dios que se había revelado a ellos, sino en relación al resto de las personas. Y eso en nuestro primer estudio de esta noche. En los bosquejos que, como he dicho todas estas noches anteriormente, espero que ustedes ya hayan tenido la oportunidad de bajar del sitio de la página web de la iglesia. Allí tenemos el resumen de estos dos capítulos. En los capítulos 13 y 14 se estipula que ciertas enfermedades
cutáneas, infecciosas a la vez y por lo tanto transmisibles a la persona, la hacen inaceptable en el campamento y desde luego en el recinto del santuario. Sin embargo, al verificarse que la persona ha sido sanada, entonces se le permite reintegrarse a la comunidad y también a la adoración delante del Señor en el santuario. Pero antes, teniendo que pasar por un ritual de purificación. Asimismo, y esto lo vimos en la segunda parte del capítulo 13, en la segunda parte del capítulo 14, asimismo, las posesiones personales, incluyendo casas, vestimenta, mobiliario, desarrollan ciertos hongos o parásitos que se extienden incontrolablemente y cuando ese es el caso, el objeto debería de destruirse. Pero si el hongo o moho no persiste y desaparece, la casa o objeto puede ser sencillamente lavado, purificado y por lo tanto preservado. Ahora bien, tal como las enfermedades infecciosas harían a Israel pensar en la decadencia del cuerpo humano, y que eso era debido a la entrada del pecado en la humanidad y que le separaba de Dios, así nosotros debemos de recordar, reconocer que el pecado es una seria enfermedad espiritual que nos mantiene alejados de Él y de la iglesia. La aplicación está allí también en sus bosquejos. La presencia en mi vida de lo que es contrario a la naturaleza divina es una amenaza para el bienestar de la comunidad de creyentes y a la vez nos mantiene alejados del Señor. Por lo tanto, es necesario que al reconocer, al ser advertidos por el Espíritu Santo de que esa impureza está en nosotros, reconozcámoslo, confesémoslo, acudamos a Dios y si es necesario a la congregación para recibir limpieza y ser restaurado. Se habla particularmente y al principio, con permiso hermanos, dejé mi Biblia por aquí. Estamos de regreso aquí con el capítulo 13. Noten cómo al principio del capítulo 13 dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiere en la piel de su cuerpo como, noten, llaga de lepra. Y de eso algo de eso vamos a mencionar un poquito más adelante. Pero esa persona, el leproso, llamémosle así por el momento, el leproso no podía hacer nada por sí mismo para limpiarse y lograr regresar al campamento y a su casa. Una vez que era declarado leproso, afectado por aquella infección, era necesario que él saliera de su casa, saliera del campamento y fuese a morar de una forma aislada. Y al reconocer lo que lo mantenía alejado, entonces él sencillamente tenía que depender de la misericordia del Señor y esperar una cura, una sanidad milagrosa, obviamente, por parte del Señor, porque sabemos que no se tenía en ese tiempo el conocimiento y la atención médica con la cual nosotros estamos familiarizados y de la cual gozamos en estos días. Pero una vez que Dios actuaba en él lo reconocía y en su misión participaba en todo lo que se le requería para ser declarado sanado, purificado y después reintegrado a la comunidad. Hay dos puntos que quisiéramos
observar en estos capítulos. En primer lugar, mientras hay impureza, hay aislamiento de Dios y de los creyentes. Eso era cierto para aquellos que habían sido declarados leprosos, y eso es cierto hoy día para una persona, para cualquiera de nosotros, que viene a ser contaminado con alguna impureza que es inaceptable al Señor, lo cual nos mantiene aislados, nos mantiene alejados del Señor y de los creyentes. Nosotros podemos pensar que todo está bien, podemos continuar asistiendo a la iglesia, podemos continuar cantando los himnos, podemos continuar inclinando nuestra cabeza y diciendo amén y saludando al pastor y saludando a los hermanos. Pero si hay impureza en nosotros, que no es aceptable al Señor, algo que no ha sido confesado, esto en realidad nos mantiene aislados, apartados del Señor y apartados de los hermanos. Esta sección trata con enfermedades dermatológicas que evidentemente eran infecciosas y contagiosas, por lo que era necesario para las personas ponerlas en cuarentena o en aislamiento. Esto de cuarentena ya se ha hablado de ello ampliamente en el último año. Pero para ellos, esta era la situación cada vez que alguien adquiría algo como esto. Ahora bien, ha habido mucha discusión en cuanto a si la lepra que se menciona, esa es la forma en que se traduce tanto en español como en inglés, las diversas versiones, así es como la traducen, pero ha habido mucha discusión en cuanto a si la lepra que allí encontramos en estos capítulos y que se menciona en otras partes del Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, que si es la misma lepra que se conoce en tiempos modernos y que se identifica como la enfermedad de Hansen, que es el nombre del médico que descubrió el bacilo. Ahora, la mayoría de los estudiosos piensan que el término usado en el Antiguo Testamento se refiere a una variedad de problemas de la piel y que posiblemente incluye lo que se conoce como lepra hoy, pero que no es una referencia exclusiva a esa lepra que hoy conocemos. Las enfermedades aquí descritas dan la indicación de poder curarse. Pero la lepra que hoy se conoce no fue sino hasta creo, 1981, que con la combinación de ciertos antibióticos se pudo aplicar un tratamiento que pudiese curar la lepra que hoy conocemos. De manera que eso en sí nos indica que esa enfermedad que se menciona en la Biblia no necesariamente se limitaba o era la lepra que hoy conocemos. Las irregularidades de la piel que se presentan estaban fuera del control de la persona, al menos que hubiese sido adquirida por descuido y contacto con alguna cosa ya infectada. Pero una vez que la persona quedaba afectada, esto la hacía inaceptable tanto en la adoración como en lo que se refiere a la vida comunal. Eso representaba algo anormal, insalubre y contrario a la naturaleza perfecta de Yahweh. Ahora, noten ustedes que el sacerdote está involucrado en diagnosticar si esto es algo infeccioso, si es algo permanente, si es algo que va a necesitar que la persona se aísle y que se ponga fuera del campamento. Noten el versículo 3, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo,
si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco, pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de, y aquí dice lepra, es, y el sacerdote la reconocerá y le declarará, ¿cómo? Inmundo. Hemos dicho que términos que quizás son más descriptivos de lo que la situación indica son como inaceptable, en este caso, y aceptable cuando la persona ya puede estar de regreso en medio de la congregación. El sacerdote entonces asumía prácticamente la función de médico para hacer el diagnóstico. Algunos cambios cutáneos que aparecieran no necesariamente representaban impureza. Tal es el caso en los versículos 12 al 13. Noten ustedes. Mas si brotare la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llegado desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá. Y si la lepra hubiera cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado. Toda ella se ha vuelto blanca y él es limpio. En otras palabras, la situación que se había presentado y que originalmente se le denomina lepra, y aún en este contexto, en estos dos versículos, se le denomina lepra, pero más que todo es como una eczema tal vez, o eczema creo que se pronuncia en español, eczema. Que le ha afectado en la totalidad de su cuerpo, pero que en realidad no continúa al grado de una llaga abierta o algo que está desfigurando a la persona. Después de que se ha verificado todo eso, entonces la persona es declarada limpia, de manera que habían afecciones, situaciones en las cuales la piel, la persona era afectada, pero que no necesariamente eran consideradas impuras, porque evidentemente no eran contagiosas. Y ese es otro punto que está en contraste, en diferencia a lo que conocemos con la enfermedad de Hansen hoy día, que es la lepra, como se identifica. Eso no es contagioso. No puede haber contacto, el contacto casual con una persona no necesariamente le va a pasar esa lepra a la persona. Mientras que estas infecciones evidentemente sí lo eran. Y era una de las razones para tener que aislar a tal persona y enviarla fuera del campamento. En otros casos será necesario examinar a la persona 2 veces, con intervalos semanales mientras permanecía en cuarentena. Y la posibilidad existía de que si no habían cambios o propagación, la persona entonces fuese declarada aceptable y regresara a su vida normal. Eso es el caso 4 al 6, por ejemplo, en estos versículos. Si en la piel de su cuerpo hubiera mancha blanca, pero que no pareciera más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días, y al 7º día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días, y así hasta que se verifica que en realidad esto no es la infección que se tenía. Pero cuando la llaga, la erupción se extiende con apertura en la piel, con la carne expuesta, versículos 14 y 15, entonces la persona viene a ser aislada. Tiene que salir del campamento. Ahora bien, dado el estado de conocimientos médicos en esa época, el rol del sacerdote no era someter a la persona a un tratamiento para curación, para lograr mejoría, sino que determinar si la persona habría de considerarse
aceptable o no. El propósito era mantener la compatibilidad del pueblo con la santidad y pureza de Dios. Eso es básicamente lo que tenemos en este capítulo 13, versículos que, como dije, es una sección extensa, versículos hasta el 46 de este capítulo. Son situaciones que se presentan y las instrucciones que el Señor le dio a Moisés para que Aarón o el sacerdote, el sumo sacerdote, quien fuese en determinado tiempo, actuara como médico de diagnóstico. Y según lo que él determinaba, la persona o era aislada o regresaba a continuar viviendo entre los demás de la congregación. Ahora, entonces, repetimos, versículos 1 al 46 de este capítulo nos enseñan que mientras hay impureza, hay aislamiento de Dios y de los creyentes. Eso el caso para ellos en ese tiempo y también para nosotros, cosa que vamos a explorar en más detalle dentro de unos minutos cuando hagamos la correlación con el Nuevo Testamento. Ahora, en segundo lugar, en el capítulo 14, en los versículos 1 al 32, lo que encontramos ahí, lo que esto nos enseña, el principio que podemos derivar, que era cierto para ellos, pero también en lo que se refiere a lo espiritual, es también verídico, cierto para nosotros hoy día. La impureza no tiene que ser permanente y al haber limpieza hay restauración. Y este capítulo 14 es de gran importancia porque presenta la esperanza y a la vez la seguridad de restauración a la familia y a la comunidad. Una vez de regreso en la comunidad, la puerta se abría para regresar a la adoración en el santuario. Y este habría sido un día de gozo para todos los involucrados. Imagínense ustedes, un hombre que había sido declarado, digamos, leproso, con una infección que hacía que los demás miembros de su familia y las otras personas en la comunidad fuesen puestas en peligro si él permanecía entre ellos. Por lo tanto, es enviado fuera del campamento, está aislado por un tiempo, no sabemos si es 6 meses, un año o quizás hasta más tiempo. Pero llega el día cuando el Señor en su misericordia y con su poder lo sana, lo cura. Y cuando eso sucede, el sacerdote está involucrado también para determinar si esto se ha llevado a cabo o no en realidad, pero habiéndolo declarado ya sano, entonces la familia se involucra, la familia es llamada a que se involucre en todo el proceso de restauración por medio de este rito que se habría de llevar a cabo. Y se imaginan ustedes, este hombre ha estado fuera 1 año, 2 años o más tiempo, pero llega el día cuando papá está de regreso, papá ya está bien. La esposa, obviamente, también regocijándose todos porque ha habido restauración de esta persona. Noten en el 14:2, dice, esta será la ley para el leproso. Una vez más, no necesariamente como conoceríamos la lepra hoy. Esta será la ley para digamos, el infectado, el enfermo, cuando se limpiare. Esta es una traducción hasta cierto punto interpretativa, porque lo que dice literalmente en el hebreo es en el día de su purificación. Esta será la ley para el leproso en el día de su purificación.
será traído al sacerdote. Y éste saldrá, es decir, el sacerdote saldrá fuera del campamento y lo examinará. Se encuentran allá en territorio neutral, podríamos decir, no dentro del campamento, pero tampoco allá en el lugar donde él ha estado. Y si ve que está sana la plaga de la lepra, del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Bueno, esto nos da la pauta para el contenido del capítulo. La purificación y restauración involucra un proceso. Este es el comienzo. El sacerdote primero trata de verificar de que la persona en realidad ha sido limpiada y que y ordena que se hagan preparativos para el ritual para luego llevarlo a cabo en los versículos 6 y 7. Tomará la vecía viva, el cedro, la grana, el hisopo, los mojará con la vecía viva en la sangre de la vecía muerta sobre las aguas corrientes, rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio, soltará la vecía viva en el campo. Como dije, los familiares evidentemente estaban involucrados al encargarse de obtener todas estas cosas y prepararlas para llevar a cabo el ritual y así adquirir la purificación. Ahora, se mencionan 2 avecillas, versículos 4 al 7, las cuales parecieran indicar, no nos dice exactamente, pero parecieran indicar, por una parte, la muerte del que estuvo enfermo y aislado, porque una de esas avecillas es no exactamente sacrificadas. Aquí no hay un sacrificio, porque nada se quema en este momento. Y acordémonos que los sacrificios involucran quemarlos en el lugar donde se hace los holocaustos y los otros sacrificios. Pero en este caso eso no sucede. Esa sería quizás el caso de la avecilla la cual la matan. La muerte del que estuvo enfermo y aislado, y luego la otra, posiblemente la nueva libertad que goza ya restaurado, porque esa se deja ir. Entonces, el simbolismo de la madera y de la grana es quizás un poco más difícil de determinar. Se nos dice que el cedro es una madera muy dura, no fácil de que sea dañada por la polilla, y quizás representa la perspectiva de la resistencia que la persona purificada, ya inmunizada, ahora habrá de adquirir. La grana que se menciona aquí, la Biblia de las Américas la traduce como cordón escarlata. Por su color quizás tiene relación con la sangre de la avecilla que se mata. Y en términos prácticos, ese cordón escarlata sirve para amarrar el hisopo, el cual tiene la sangre para rociar sobre la persona que está siendo declarada limpia, purificada. Entonces, el proceso continúa con la participación activa del que ha sido purificado. En los versículos 8 y 9 se menciona el simbolismo que indica limpieza. El que se purifica lavará sus vestidos, raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Después entrará en el campamento, morará fuera de su tienda 7 días, y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos, todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. Todo ese simbolismo, todas esas cosas que se realizan, y aquí una vez más entra, recuerden lo que hemos mencionado tantas veces durante este estudio, lo visual.
lo visual de alguna forma u otra venía a ir más allá de lo que se podía percibir con la vista. Tenía un significado que se relacionaba con lo que en realidad estaba sucediendo en la persona, ya fuese en el sentido físico, como en este caso, o bien en el sentido espiritual, cuando ciertos rituales se hacían conectados con los sacrificios que daban a entender que la persona era limpiada del pecado, que era perdonada y era aceptada por el Señor. De manera que, una vez más, lo visual muy importante. Y esto se realiza en 2 etapas separadas por una semana, como leímos. Una vez más, hay que asegurarse hasta donde sea posible que en realidad este hombre o mujer, como sea el caso, ha sido sanada y que ya puede reintegrarse. Gran precaución se debería de ejercer para asegurarse que en realidad había habido purificación. Y en el 8º día, en los versículos 10 al 18, no los vamos a leer una vez más por cuestión de tiempo. Ustedes pueden leerlos o espero que ya los hayan leído antes de comenzar este estudio. Pero del 10 al 18 se hace un sacrificio por la culpa. Es el primer sacrificio que se hace. Esto es lo que se conoce y que describimos cuando vimos allá los capítulos 5 al 7 como también una ofrenda de reparación o restitución. Esta es la ofrenda que indica restitución de algo. Y la culpa en este caso, aunque involuntaria por parte de el enfermo, que ahora ha sido restaurado, había consistido obviamente en, durante todo ese tiempo que había estado aislado, no ofrecer sacrificios ni adoración al Señor durante todo ese tiempo. Luego se habla de una ofrenda por el pecado, versículo 19, una ofrenda por el pecado, y la idea aquí es para expiar por los pecados que habría cometido mientras estaba afuera, por los cuales no había traído sacrificios al santuario. Y en los versículos 19 al 20, importantísimo también, ofrecerá el sacerdote el sacrificio por el pecado, hará expiación. El versículo 20 es al cual me quiero referir ahora. Y hará subir el sacerdote el holocausto. Acordémonos, ¿qué significa el holocausto? Bueno, es una entrega total al Señor. Y aquí en este caso nos está hablando de la rededicación y entrega al Señor. Con un holocausto se ofrecía también la oblación. Lo vemos en varios versículos. Pero lo que tenemos aquí entonces es que en los versículos 14 al 18, después del sacrificio por la culpa, el sacerdote conduce una ceremonia, un ritual similar a la realizada con la instalación de los sacerdotes. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos que se le ponía sangre en el lóbulo de la oreja, en el pulgar de la mano derecha, en el pulgar del pie derecho? Y en aquel caso, la idea era de que las personas conectadas en ese caso con los sacerdotes, con la ofrenda de paz, involucraba comunión, era un sacrificio de paz que tiene que ver con comunión. Pero aquí el sacrificio que se ha hecho es el sacrificio por la culpa, esto de restitución, y específicamente menciona expiación, cuando se le rocía el aceite sobre la cabeza y después de poner la sangre sobre la oreja, de la mano, del pie, entonces se le declara limpio y se dice para hacer expiación por él. Entonces aquí el simbolismo involucra perdón
para ser declarado limpio. Los versículos 21 al 32, en este capítulo vemos la descripción de la misma ceremonia para una persona pobre que no tuviera para tanto. Noten el versículo 21, como dice, mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, es decir, para un becerro o macho cabrío, no recuerdo exactamente lo que se le especifica en este caso, pero es un animal grande. Entonces, si no tiene para tanto, se menciona en el versículo 13 un cordero. Si no tiene él para tanto, entonces, como en otros casos, tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa para reconciliarse, y una décima de efa de flor de harina y 2 tórtolas o 2 palominos, según pueda. Uno será para expiación por el pecado y el otro para holocausto, dice. De manera que se llega al momento cuando una persona que no puede traer un cordero, en vez de ello, entonces se le da la posibilidad de hacer un sacrificio de menor valor económico. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Es la pregunta que nos hacemos, habiendo visto los detalles que el Señor comunicó a Moisés para que él se los comunicara a Aarón y luego Aarón los pusiera en práctica cuando la ocasión fuese necesaria. ¿Pero qué tiene que ver esto conmigo? Bueno, hay principios para observar y aplicar hoy. En primer lugar, en cuanto a principios para nosotros hoy, la presencia en mi vida de lo anormal delante de Dios, es decir, pecado, impureza, es una amenaza para la comunidad de creyentes. Cuando hay pecado en mi vida, cuando hay impureza, cuando hay algo que no es aceptable al Señor, podemos estar seguros, hermano, que en determinado momento esto va a dañar a la comunidad de creyentes, a la congregación. En Hebreos 12, 14 al 16, dice, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, y un poco más adelante habla de raíz de amargura, brotando, causa dificultades, y por ella muchos sean contaminados. Hay esto en este caso, el escritor en Hebreos menciona esta raíz de amargura que brota, sale a relucir, y esto causa dificultades en la congregación, y por lo tanto dicen muchos son contaminados. Y pasa a decir, que os aseguréis de que no haya ninguna persona inmoral ni profana, porque por lo general eso va a afectar a la congregación. En 1 Corintios 5:8, Pablo dice, vuestra jactancia no es buena. Y el principio que vemos en varias partes a través de la Escritura es que no sabéis que un poco de levadura fermenta, leuda toda la masa. Y esto que Pablo menciona se expresa en el contexto de la presencia de fornicación entre los corintios. El culpable, hasta ese momento, evidentemente no arrepentido, Pablo dice, debe ser entregado a Satanás, debe ser puesto fuera de la congregación, porque no ha mostrado señales de arrepentimiento. Gálatas 5:9, un poco de levadura fermenta toda la masa. Prácticamente lo mismo que les dijo a los corintios. Y el contexto de allí es la presencia de judaizantes enseñando doctrina errónea. Y el dictamen de Pablo es que el que os perturba con estas enseñanzas, llevará su castigo. Es decir, es culpable.
La presencia en mi vida de lo anormal delante de Dios es una amenaza para la comunidad de creyentes, tal como la amenaza de una infección entre los habitantes del pueblo de Israel en aquel tiempo. En segundo lugar, la ausencia de la persona de entre la comunidad de creyentes generalmente, no siempre, pero generalmente indica que algo anormal está presente. En Juan, en el capítulo 6, ya hacia el final del capítulo, el Señor explicó a la multitud de discípulos la importancia de identificarse con Él y le dijo, pero hay algunos de vosotros que no creéis. Y después de que el Señor dio ese maravilloso discurso, sermón de que Él es el pan de vida y que se hace necesario identificarse con Él, la forma en que Él lo describió es tomar su sangre, comer su cuerpo, identificación con Él. Dice que muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con Él. Ya no más venir a las predicaciones de este profeta. Ya no más seguirle. Judas, después de recibir el bocado, eso lo encontramos en Juan 13:30, después de recibir el bocado, dice que salió inmediatamente, se separó, se fue, no pudo quedarse a finalizar la celebración de la Pascua. Y su ausencia debió haberles indicado algo a los demás. La ocasión era muy importante para que uno de los discípulos no estuviera presente, pero se apartó, se fue. En 2 de Timoteo 1, 13 al 15, Pablo exhorta a retener la sana enseñanza recibida de él. Y le dice a Timoteo que guarde el depósito, lo que se le ha confiado por el Espíritu Santo, y pasa a decir, todos los que están en Asia me han abandonado, entre los cuales está Figelo y Hermógenes. La implicación es que no han retenido la sana enseñanza ni guardado el depósito, lo cual demuestran dejando la sana doctrina y apartándose de los creyentes. Demas ya no podía quedarse con Pablo. Para cualquiera que hubiese notado su ausencia y preguntado, ¿dónde está Demas? Pablo explica, Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo y se ha ido a Tesalónica. La experiencia, hermanos, nos indica que cuando alguien se ausenta de la iglesia, algo anda mal. Gálatas 6:1 nos hace la exhortación, hace exhortación para los demás, para los que quedan. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. De manera que cuando alguien se ausenta de la congregación, quizás esté enfermo, pero bien, vale la pena que nosotros nos demos cuenta que está enfermo para que podamos ministrar. Pero si no está enfermo, hay alguna otra razón. Debemos de buscarle y hacer todo lo posible dentro de la capacidad, la dirección, la bendición que el Señor nos da para restaurarle si es que existe una situación de pecado, de impureza que le ha hecho apartarse. En tercer lugar, Dios es quien misericordiosamente purifica del pecado y restaura. Al hombre le toca responder. El leproso no podía hacer nada por sí mismo para limpiarse y lograr regresar al campamento y a su casa.
Tenía que depender, como dijimos antes, de la misericordia de Dios. Y una vez que Dios actuaba en él, lo reconocía y participaba activamente en todo lo que implicaba la proclamación de la bendición divina. Y así es en la salvación. Cuando sentimos el toque divino en el corazón, lo recibimos, lo externalizamos. Lidia estaba escuchando y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Primero Tesalonicenses 2:13. Sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis, la cual también hace su obra en vosotros, los que creéis. Así es, no solo en la salvación, sino en la restitución, la restauración del que se aparta. Seguramente podemos estar 100% seguros de esto, de que fue el Señor quien de alguna forma trabajó en la vida de Marcos para que regresara al ministerio después de que había abandonado a Pablo en el camino. Pero después Pablo reconoce que Marcos se ha involucrado de nuevo en el ministerio, ha regresado y que por lo tanto le es de ayuda, le es de utilidad en el ministerio. Pedro, habiendo negado al Señor, con tan solo la mirada del Señor dirigida hacia él, eso le tocó tremendamente, al punto de que lloró amargamente y fue restaurado. Los corintios, a ellos Pablo les habla de la inmoralidad que ellos han permitido y que no han hecho nada acerca de ello en la primera carta. Pero en la segunda carta, Pablo se da cuenta, menciona el hecho de que la persona se ha arrepentido y por lo tanto ha sido restaurada. Obviamente, algo de lo que Pablo dijo en su primera carta tocó a los corintios. No sabemos exactamente todos los detalles, cómo fue que esta persona llegó a reconocer su pecado, se arrepintió y fue restaurada. Pero obviamente no fue totalmente desde el punto de vista humano. El Señor trabajó en él, en esa persona. Y el Señor trabaja en nosotros por medio de su Espíritu, por medio de su palabra, para hacernos ver el error, el pecado, la impureza y traernos de regreso a Él. Pero tenemos que responder, debemos responder. En cuarto lugar, la declaración de limpieza y purificación debe hacerse públicamente. La ceremonia de restauración para el que había sido curado de la lepra o la enfermedad que fuese, era algo público, a la vista de todos los que conocían a la persona, y si no, los que estaban en las inmediaciones del santuario se dieron cuenta cuando este fulano vino con su familia y trajo todo lo que era requerido para el ritual de purificación. Y así fue el encuentro con Cristo de los muchos a quienes Él sanó y les perdonó sus pecados, restaurándolos a sanidad física o quizás y seguramente restaurándolos espiritualmente. Y eso fue algo público. En Marcos 5 hay 3 casos: un endemoniado, la mujer con flujo de sangre, la hija del líder judío, la hija del líder
judío que fue resucitada. Todo esto fue hecho públicamente. De manera, hermanos, que el Señor desea restaurar a aquel que ha caído en pecado y cuya impureza le impide tener una verdadera y cercana relación con Él, y que a la vez, de alguna forma u otra, está afectando su relación con los creyentes. Pero gracias a Él, que Él quiere restaurarnos. Hemos dicho que la presencia en nuestra vida de lo que es contrario a la santidad de Dios es una amenaza para el bienestar espiritual de la comunidad de creyentes y a la vez nos mantiene alejados del Señor. Entonces, mientras hay impureza, hay aislamiento de Dios y de los creyentes. Pero la impureza no tiene que ser permanente. Y al haber limpieza, hay restauración. Si algo está sucediendo en la vida de alguien que está escuchando o viendo este estudio, si algo que impide su verdadera y cercana relación con el Señor, hermano, este es el tiempo para reconocer ese pecado, esa impureza, ese impedimento. Reconocer que de una forma u otra esto afecta a la familia en casa, así como la familia en la iglesia. Confesémoslo delante del Señor. Dejemos que su palabra y su espíritu actúen en nosotros para ser restaurado y regresar a su bendición. Oremos. Señor nuestro, vemos cómo en este tiempo de Levítico se daban situaciones que daban a conocer la impureza que se suscitaba externamente en una persona y que podía verse, podía observarse. Y que tú, Señor, seguramente en muchas ocasiones permitiste que la restauración se llevara a cabo en algunas de esas personas. Y que habiendo estas personas sido restauradas, a ti, a la comunidad, a sus propias casas, pudieron una vez más gozar de la bendición de tu presencia entre ellos y el privilegio de acercarse a ti con toda libertad para adorarte y darte las gracias. Y así, Señor, sabemos que hoy tú deseas restaurar a alguien que por alguna razón u otra ha caído en una situación que le ha alejado de ti y quizás hasta le aleja de la congregación. Padre, rogamos tu ayuda, tu ministerio, tu poder, actuando a través de tu espíritu y de tu palabra, para traer restauración. Lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.